6 de la tarde con 12 minutos, estamos de regreso en Hoy es Noticia a través de las pantallas y también a través de la señal de CNN Chile Radio. Y a esta hora vamos a tomar contacto con el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Volvemos al Congreso ahí a la ciudad de Valparaíso. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Un gusto de saludarla y saludar por su intermedio a todos los televidentes de CNN Chile. Gracias, senador. Tenemos varios temas, pero quiero partir por lo que... partamos primero por los dichos de la candidata Evelyn Matei, quien hoy día, sabemos en Radio Agricultura, dijo que era inevitable el golpe y las muertes que se habían producido después, especialmente en el periodo 73-74. No cayó bien en ningún sector, incluso fue catalogada de oportunista entre lo que se llama la nueva derecha. Sí, la verdad, ¿no es cierto?, que las palabras de la candidata presidencial la dejan en un mal pie, porque ella quiere gobernar el país y con esos dichos lo que hace es reabrir innecesariamente las heridas del pasado que tan profundamente nos han dividido. Como hijo de víctima de violación de los derechos humanos, yo lo planteé aquí en la sala recién, porque de manera generalizada fueron condenadas sus palabras. Lo que uno podría decirle a ella es que son inaceptables sus dichos porque de una u otra manera las violaciones de los derechos humanos, provengan de donde provengan, deben ser condenadas siempre y nunca deben justificarse. Ella tiene que recordar que en dicho régimen, en el cual incluso participó su padre, en dicho régimen se asesinaron personas, se degollaron, se quemaron víctimas, ¿no es cierto?, en aquellos años. Hubo mujeres que fueron violentadas sexualmente por animales en los centros de concentración. Entonces, demuestra que de una u otra manera no quiere colaborar con que avancemos como país en ir dejando esas divisiones tan profundas del pasado y reabre, repito, innecesariamente heridas que todavía siguen en el alma de los chilenos y chilenas, aunque hayan pasado más de 50 años. Bueno, y además se contradice en esta entrevista, que es bien larga, porque ella dice que su familia siempre criticó las violaciones a los derechos humanos y que incluso cuando nombraron a su padre dentro de la Junta, dice, como familia fue terrible, esa noche no hubo celebración, había pesadumbre, porque siempre, ella dice, creí que mi padre lo iban a tomar preso, lo iban a juzgar, lo iban a matar. Bueno, la verdad yo no soy quien yo no estoy endilgándole al padre de Evelyn Matei violación a los derechos humanos, pero fue parte de ese régimen que provocó no solamente en los primeros años, del 11 de septiembre en adelante, tanto dolor, ¿no es cierto?, en el alma de Chile, sino que en los años posteriores. No debemos que olvidar que en la década de los 80, cuando ya habían transcurrido más de 10 años de la dictadura, siguieron ocurriendo casos atroces en donde incluso jóvenes fueron quemados, profesores fueron degollados. En definitiva, se siguió en esos 17 años generándose un manto de violación de los derechos humanos gravísimo que fue condenado por el mundo y que hizo que en definitiva también nuestro país, en su momento el 5 de octubre del 88, abriera los ojos y dijera no podemos seguir viviendo una dictadura tan cruel como la que nos tocó vivir. ¿Usted cree que está poniéndose nerviosa frente a las encuestas? Yo creo que la traiciona el hecho de que pretender hablarle al sector más duro de la derecha, al sector que representa Kaiser y Kass, que es el sector, ¿no es cierto? A ese sector le habla con esas palabras. De hecho, en la última hora tengo entendido que el propio candidato presidencial Kaiser ha salido criticando los dichos de Evelyn Matei, sí, diciéndole poco menos que quiere hablarle a ese público, claro, para la contienda electoral. Dijo que era exactamente. Bueno, yo no voy a descalificar a la candidata Evelyn Matei bajo punto de vista alguno, pero sí decir que el país merece sus disculpas públicas. A nadie se le cae el apellido por decir me equivoqué, por pedir perdón. Creo que se equivocó rotundamente. Bien, dicho eso, senador, vamos ahora a lo que está ocurriendo en su partido, porque todavía hay conversaciones, hay negociaciones para ver quién efectivamente va a suceder a la senadora Isabel Allende. Usted mismo, a través de redes sociales, a través de la cuenta de X, decía que no le parecía que una militante nombrara a su sucesor, pero fue la misma directiva del Partido Socialista cuando fue a verla el día 7 de abril que le propuso esta posibilidad ante lo que significaba la salida de ella como militante histórica, que pudiera
decir quién quería que quedara en su cargo. ¿Cómo ve lo que está ocurriendo ahora al interior del partido por ese nombre? Hemos vivido como partido un cúmulo de errores, desde este hecho tan lamentable que fue la destitución de una senadora que tuvo, yo diría, un trabajo ejemplar como parlamentaria que nadie puede desconocer, pero tampoco nadie puede desconocer que se cometieron errores groseros desde el gobierno hasta los propios asesores de la parlamentaria que debieron haberle señalado a Isabel Allende que no tenía ninguna posibilidad de poder suscribir ese convenio, ese contrato con el Estado. De ahí en adelante han sido un cúmulo de hierro. Yo no tengo y quiero ser muy claro en eso, Matilde, no tengo ningún tipo de aprehensión respecto a la figura del diputado Tomás Rementería, a quien yo lo califico como un buen parlamentario, joven, que tiene buena proyección, pero que no me gusta solamente el hecho de la idea que haya sido designado de la manera como se hizo, porque se genera un precedente negativo para el partido para adelante. Claro, porque el día de mañana, lo curioso es que es la misma directiva que sabe que eso no puede ocurrir, sí, la que le plantea esa posibilidad a la senadora Allende, que hoy día está pensando en incluso suspender o terminar su militancia en el Partido Socialista. Eso sería para el Partido Socialista una situación prácticamente inaceptable, ¿no? No, sería lamentable porque no podemos, ¿no es cierto?, porque no se nos da el gusto en una materia en particular poner la renuncia sobre la mesa del partido, sobre todo un partido que tiene una historia y una trayectoria y es la hija de uno de los principales líderes del PS. Pero yo creo que esto se va a subsanar en las próximas horas. Aquí a nosotros lo que nos interesaba es que Tomás Rementería, que reúne las condiciones para ser el sucesor, también nos garantice como partido de que él va a ser el que va a competir en el escaño senatorial, independiente de su vínculo que tiene con Carol, que es muy legítimo. Va a competir para defender el escaño senatorial del Partido Socialista, porque lo que encontrábamos que no era bueno, era que quisiera ser senador por 11 meses, pero que le reservaran su cupo diputacional. Tengo entendido que eso se ha ido despejando en la última hora, y en una hora y media más, cuando parte la Comisión Política, esperamos que esto no reabra un debate al interior nuestro, sino que muy por el contrario nos pongamos de acuerdo y miremos para adelante, porque estas peleas de la política no le interesan a la gente le interesa que legislemos, como lo hicimos ayer en el tema de la ley de pesca, como lo tenemos que hacer en los temas de seguridad, como hay que trabajar por Chile en los temas que más afligen a nuestros compatriotas. Sin duda, pero también las definiciones que se toman internamente después tienen repercusiones, por eso que quiero ahondar un poco más en este tema, preguntándole qué opinión tiene, por ejemplo, de Arturo Barrios o del mismo Camilo Escalona, que también estaba circulando una carta con apoyos para que él fuera el sucesor de Isabel Allende en el Senado. Yo creo que, vuelvo a repetir, creo que por lo que he sabido en los últimos minutos, se reafirmaría en la Comisión Política el nombre de Tomás Rementería para el cargo, pero dejaría él vacante su cargo de diputado. Y en esa instancia corre con cierta ventaja, ¿no es cierto?, Arturo Barrios, que ha sido un histórico dirigente de nuestro partido, que tiene méritos, ¿no es cierto?, porque ha construido partido a lo largo del país, tiene méritos más que suficientes para poder ocupar ese escaño, a pesar de que, al igual que muchos en política, ha cometido algún error en sus declaraciones, como ya le han sacado algunas cosas públicamente, pero ninguna que tenga que ver con una falta de la probidad o algo que se le parezca. Así que yo espero, ¿no es cierto?, que esto se zanje pronto. Y repito lo que te decía Matilde recién, a la gente no le interesan estos problemas que tenemos nosotros internamente, le interesan los problemas ciudadanos que día a día afligen en los hospitales con la lista de espera, los temas de seguridad y lo que está pasando en nuestra educación y tantas otras materias. Sin duda. Senador, usted decía que el Partido Socialista venía cometiendo una serie de errores en el último tiempo. ¿La candidatura de la presidenta del partido, a su juicio, es un error? No, en absoluto, no. Y cuando yo hablo de los errores, el cúmulo de errores, más que referirme, yo creo que el error puntual en el tema de partido ha sido en haber determinado que sea la senadora la que elija a su sucesor. Pudo haber sido mucho más amplio. Yo no estoy en contra de que ella haya propuesto nombres, pero para eso existe una comisión política que es la que debe determinar las definiciones políticas. Por eso fue que el nombre de Tomás ingresó con un oficio, después tuvieron que retirarlo porque tenía que pasar por esta instancia partidaria, o si no, no era válido ese oficio enviado al Senado. Ahora, cuando hablo de los errores, me refiero, nosotros como partido nunca tuvimos conocimiento de que se estaba generando este contrato entre el Estado y la senadora y Maya Fernández. Nunca tuvimos conocimiento, así que el partido ahí no tuvo errores. Hay más errores del gobierno y del propio equipo parlamentario que debieron haberle advertido a la senadora que eso no se podía realizar. Ahora bien, yo
estimo, ¿no es cierto?, que no es un error bajo punto de vista alguno que se haya levantado la candidatura de Paula Bodanovich, porque el Partido Socialista es el partido más fuerte dentro del oficialismo acá en el Senado, tiene una buena bancada también parlamentaria con 13 parlamentarios, diputados y diputadas, y por lo tanto es necesario que lleve una candidatura en primaria para que después nos unamos todos, gane quien gane esa primaria, esperamos después nos unamos todos para poder hacer frente a una derecha que igual está dividida, que tiene 3 candidaturas y que no están entre ellos mismos sacándose los ojos también. Claro, usted dice también, porque después de la nominación de la senadora Bodanovich ha habido ahí desencuentros con la candidata del PPD, Carolina Toá. ¿Usted cree que de ser el partido hoy fuerte, como es el Partido Socialista, pudiera incluso mermar su posición si es que Paulina Bodanovich no tiene en esta primaria un lugar, digamos, razonable? Yo creo que hay que evaluar en las próximas semanas cuál es el desempeño electoral en las encuestas de ambas, porque creo que llegar divididos también puede provocar algunas dificultades para poder tener un triunfo, ¿no es cierto?, en esa primaria, si va a ser una primaria desde el Partido Socialista hasta el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces, por lo tanto, hay que abrirse a esa posibilidad, no hay que cerrarse, en política hay que dialogar. Yo con las únicas declaraciones que no estaba de acuerdo con Paulina ha sido en los desencuentros con el PPD, porque creo que nos unen mucho más cosas con el PPD que desencuentros. Desde que recuperamos la democracia junto con el PPD, construimos un país distinto, como concertación, como nueva mayoría, recibimos un país con un 44% de los chilenos viviendo bajo la línea de la pobreza y avanzó el país, eso nadie lo puede negar, la propia derecha lo reconoce. Por lo tanto, yo ahí tengo un matiz distinto con ella en la relación con el PPD y con Carolina en particular, con quien yo he tenido públicas diferencias, sé que también tiene la legitimidad suficiente para poder encarnar un proyecto futuro presidencial, ¿por qué no? Pero para eso tengamos una primaria amplia, abierta, participativa y que nos lleve y nos conduzca a un candidato único para enfrentar a la derecha. Ya, 2 cosas ahí. Detrás de la candidatura o quienes propugnan propulsan más bien la candidatura de Paulina Bodanovich, está Camilo Escalona junto con Ana Lía Uriarte. O sea, esas son apreciaciones de la prensa, porque nosotros aquí también en el Senado le hemos dado mucho respaldo, ¿no es cierto?, a Paulina y la instamos y la incentivamos para que ella pusiera su nombre a disposición y fue el pleno del Comité Central la que terminó nominándola. Yo desconocía lo de Ana Lía, me parece súper bien que esté Camilo Escalona, por cierto, va a ser positivo porque también nos une como partido, todo el partido tiene que estar detrás de esto, no te olvides que antes de esta nominación hubo algunos socialistas, incluso senadores, que estaban con cartas de apoyo a la otra candidatura, pero eso se ha ido ordenando con el transcurrir de las horas y espero, ¿no es cierto?, que ya podamos montar una campaña de Arica Magallanes en las próximas semanas. Claro, incluso la misma ex senadora Isabel Allende. Ahora, ¿usted no descarta entonces que, de acuerdo al desempeño, si Paulina Bodanovich no marca las encuestas, se pudiera llegar a una candidatura única apoyando a Carolina Toá y llevando una candidatura del socialismo democrático? ¿O viceversa? No me coloque, o viceversa. No me coloque palabras que yo no he dicho, porque después me va a generar un problema. Pero lo que quiero decir es que puede darse la tónica de que en un momento determinado las fuerzas del socialismo democrático, en el caso representada, en el caso de Carolina y Paulina, se pongan de acuerdo. Eso también puede ocurrir hasta último minuto, hasta que no sea la inscripción, ¿no es cierto?, de las candidaturas, para que no vivamos lo que vivimos años atrás. ¿Recuerda, Matilde? Cuando la derecha tuvo una primaria legal, así es, con alta participación, 2 millones de chilenos, y nosotros tuvimos, disculpe el concepto que voy a utilizar, una primaria trucha, que no se inscribió a tiempo y que después nos mermó electoralmente para enfrentar a Sebastián Piñera en aquellos años. Claro, Alejandro Guillé ahí no tuvo ninguna, durante estos meses de la primaria, no hubo prácticamente visibilidad para esa candidatura. Ahora, es lo mismo que pudiera pasar en la derecha si no hay una, digamos, una primaria de Evelyn Matei, y eso, ¿cómo lo ve usted también? Esa presión que está ejerciéndose sobre la derecha, sobre ella. Por eso ellos van a tratar de tender puentes para llegar a una primaria, por eso están tentando, y ese es un subterfugio que se está utilizando, pero es legítimo de ellos, están tentando, ¿no es cierto?, para que Chaguán sea competidor de Evelyn Matei, sabiendo que el resultado ya todo Chile con anterioridad lo va a saber. Claro. Pero es porque quieren tener una primaria y necesitan una primaria para validar su candidatura. No sería lo mismo una primaria del oficialismo actual, nuestra,
votando 1,5 millones, 2 millones de chilenos, que la derecha no tenga primaria. Les pasaría a ellos lo mismo que nos pasó años atrás a nosotros. Claro, pero es curioso que el senador Chaguán diga que está dispuesto a ir a una primaria diciendo que su candidata es Evelyn Matei. Por eso te digo yo que es una primaria, no voy a decir arreglada, pero sí una primaria conversada, al menos consensuada entre ellos, para que tengan una competencia. Ellos quieren tener una primaria a toda costa, y Chaguán probablemente, que es un senador que está terminando su ejercicio parlamentario, puede ser, ¿no es cierto?, un buen competidor para que haya ese proceso de primaria que ellos tanto necesitan hoy día. Ya, y en el oficialismo, la primaria que se está ahí formando, también está la posibilidad, porque está marcando en las encuestas, también está marcando Gonzalo Winter, pero me refiero a Janet Jara. Janet Jara se está posicionando, tiene posibilidad de también, por personalidad, de liderar también las encuestas. ¿Eso hace más necesario llevar una candidatura única del socialismo democrático? ¿Y qué le parece a usted la estrategia que está llevando ella de poner por delante su origen como una carta, digamos, de campaña en símbolo de cercanía con la gente? Los sectores populares no le pertenecen a la exministra. Los sectores populares los representamos también muchos de nosotros aquí en el Parlamento cuando votamos las leyes que benefician justamente a la gente que vive y que se desenvuelve en el día a día en esos sectores. Pero yo quiero decir una cosa, el problema que tiene esa candidatura en particular, yo respeto mucho a Janet Jara y creo que es una gran candidata, pero el problema que tiene, ellos mismos lo reconocen, que es del Partido Comunista. Y en este país no se vota por los extremos, no va a ser presidente ni Kaiser ni alguien del Partido Comunista. Lamentablemente lo digo, aunque me duele decirlo por los compañeros del PC, pero su forma de enfrentar algunos temas de país, los temas de seguridad los votan en contra, los estados de excepción los votan en contra, hacen, ¿no es cierto?, que mucha gente se distancie de su pensamiento. Siguen avalando el régimen de Venezuela, el régimen de Maduro, siguen avalando la dictadura en Cuba. Por lo tanto, esas cosas, de una u otra manera, alejan la posibilidad de que alguien de la extrema izquierda o alguien de la extrema derecha gobierne Chile, y eso se vio claramente refrendado en los dos procesos constituyentes, cuando nosotros nos farreamos el nuestro, por las medidas extremas que involucró el primer proceso constituyente del apruebo, y después la propia ultraderecha de Kast se farrió el segundo proceso. ¿Por qué? Porque los chilenos no votan por los extremos. Creo yo, una opinión muy personal está, Matilde. Sí, en el último tiempo, de todas maneras, ha pasado todo lo que uno cree que nunca hubiera pasado. Pero por eso le digo, también dentro de la oposición, si hubiera una primaria entre Kast y Kaiser, también eso podría llevarlos a una, digamos, a una segunda vuelta. Lo que no podría pasarnos a nosotros, y sería muy peligroso porque nos pasó en algunos gobiernos regionales, es que los signos de división profunda en algunos sectores hagan que dos candidatos de derecha pasen a segunda vuelta. Eso sería una debacle para nuestro mundo. Por eso tenemos que enfrentar un proceso de primaria muy amplio, muy abierto, y que se potencie cada una de las candidaturas. Nos interesa que cada candidatura se potencie para llegar bien preparados a ese proceso de segunda vuelta y no nos vaya a pasar, repito, lo que nos pasó, por ejemplo, en nuestra región, en Los Lagos como en otras, donde pasaron dos candidatos a segunda vuelta para gobernadores regionales y tuvimos que estar mirando y teniendo que elegir entre uno y otro. Los de izquierda, eso sería fatal si ocurriera en una elección presidencial. Y para eso tenemos que, más que sacarnos los ojos entre nuestras candidaturas, hacer lo que dijo la expresidenta Bachelet, sino que sean candidaturas en buena onda, mirando los temas país y cuáles son los proyectos que cada uno encarna, desde el Frente Amplio, el Partido Comunista, nosotros y ojalá, ¿no es cierto?, la democracia cristiana también incluida. Ahora, senador, ¿cómo avanza una lista parlamentaria única? Porque eso se solucionaría con una lista parlamentaria única. Lo que usted dice ocurrió porque el Partido Socialista fue con Apruebo Dignidad y el PPD fue con, digamos, con la otra parte del socialismo democrático. A ver, yo soy de los que creo que nosotros no podemos ir en la lista parlamentaria única con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Nos diferencian profundos temas, país. Podemos confluir en un proyecto, presidencial, en un programa para la segunda vuelta, sí, pero listas parlamentarias son temas distintos. Yo no podría ir con un candidato, de hecho no soy candidato en esta elección, pero no podría ir con un candidato que cuando estamos aquí en la sala del Senado votan en contra de los temas que el país nos demanda que votemos a favor, como los temas de seguridad. Y ellos votan en contra de los estados de excepción, siguen refrendando los regímenes dictatoriales como referentes en Latinoamérica. Y yo creo que las dictaduras, sean de derecha o de izquierda, son malas.
En eso soy súper claro y categórico. Ojalá seamos capaces de confluir en 2 listas, la derecha va a ir en 2 listas, por lo tanto eso no sería ningún hecho de gravedad, que nosotros vayamos una lista que sea desde la DC al Partido Socialista, pasando por los radicales, los liberales y el PPD, y otra lista del Frente Amplio con el Partido Comunista sería lo más lógico. Bien, senador, entonces usted me dice que habría un acuerdo para que fuera el diputado de Rementería quien ocupe el cargo que deja la senadora Isabel Allende. No, lo que dije es que han ido avanzando las conversaciones en ese camino, que eso es lo que se ha escuchado en la última hora, de que podría ser ese el camino que lleve a que Rementería entre al Senado y sea reemplazado en la Cámara de Diputados por Arturo Barrio. Eso es lo que hasta media hora, pero usted sabe que la política dinámica por eso en la Comisión Política es la que... Le iba a preguntar por el diputado... La Comisión Política es la... El diputado Raúl Leiva, que también estaba sonando. Excelente sería, porque es un excelente parlamentario, pero repito, yo creo que ahí va a primar sí el hecho de que Rementería, ¿no es cierto?, representa el mismo sector político de la compañera Isabel Allende, y eso va a pesar en ese tipo de definiciones. Raúl Leiva, un excelente parlamentario, hubiera sido un aporte muy importante igual acá. Lo importante es que el que llegue acá al Senado a los 11 meses se dedique a trabajar por la gente y que nos ayude a sacar más proyectos de ley que beneficien a los chilenos y chilenas. Bien, senador Fidel Espinosa, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Y a esta hora de la tarde hacemos un alto en Hoy es Noticia. Nos vamos a la pausa con esta imagen de Concepción y ya estamos de regreso para revisar noticias internacionales y más.